Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Los Hechos de los Apóstoles. Un viaje espiritual por la historia de la Iglesia primitiva. Introducción general. En el silencio de la historia, cuando las páginas del tiempo parecían haberse detenido entre la ascensión de Cristo y el despertar de una nueva era, surge una narración extraordinaria que ha transformado el curso de la humanidad. Los Hechos de los Apóstoles no es simplemente un relato histórico, es el testimonio viviente del poder transformador del Espíritu Santo obrando a través de hombres y mujeres ordinarios que se atrevieron a creer en lo imposible. Lucas, el médico amado y compañero fiel del apóstol Pablo, nos regala en este segundo volumen de su obra una ventana privilegiada hacia los primeros 30 años de la Iglesia cristiana. Escrito aproximadamente entre los años 80 y 85 después de Cristo, este libro sagrado nos transporta desde las calles empedradas de Jerusalén hasta los majestuosos puertos del Imperio Romano, siguiendo las huellas de aquellos primeros discípulos que llevaron la antorcha del Evangelio hasta los confines del mundo conocido. ¿Qué hace tan especial a este libro? Quizás sea la forma en que nos muestra cómo el poder divino se manifiesta en la fragilidad humana. Como Pedro, que una vez negó a su maestro por temor, se convierte en el predicador valiente que desafía a las autoridades religiosas. Como Pablo, el perseguidor implacable de los cristianos, se transforma en el misionero más influyente de la historia. Como hombres y mujeres comunes y corrientes se convierten en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. Los Hechos de los Apóstoles nos enseña que la Iglesia no es una institución humana, sino una obra divina. No es el resultado de la planificación estratégica, sino del mover sobrenatural del Espíritu Santo. Es la demostración de que cuando los corazones humanos se rinden completamente a la voluntad de Dios, lo imposible se vuelve posible y lo ordinario se transforma en extraordinario. En este viaje espiritual que emprendemos juntos, descubriremos cómo aquellos primeros creyentes enfrentaron la persecución con gozo, compartieron sus bienes con generosidad radical, y llevaron el mensaje de salvación atravesando barreras culturales, sociales y geográficas que parecían infranqueables. Veremos cómo el Espíritu Santo no solo los consoló en medio de las dificultades, sino que los empoderó para realizar señales, prodigios y milagros que confirmaron la veracidad de su mensaje. Pero más que una lección de historia, los Hechos de los Apóstoles es una invitación personal. Una invitación a descubrir que el mismo Espíritu que obró poderosamente en aquellos primeros discípulos está disponible para nosotros hoy. Que las mismas promesas que sostuvieron a la Iglesia primitiva siguen siendo válidas en nuestro tiempo. Que la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra no terminó con los apóstoles, sino que continúa a través de cada creyente que se atreve a responder al llamado divino. La promesa del Padre. Los primeros versículos de los Hechos nos sitúan en un momento de transición sublime. 40 días después de su resurrección, Jesús se prepara para ascender al Padre, pero antes deja a sus discípulos una promesa que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, les dice con esa autoridad amorosa que solo Él posee. Imagina por un momento la escena. Los discípulos, que durante 3 años habían caminado con el Maestro, que habían sido testigos de sus milagros, de su muerte y de su gloriosa resurrección, ahora se enfrentan a la realidad de su partida física. Sus corazones debían estar llenos de emociones encontradas, gratitud por haber sido elegidos, tristeza por la despedida inminente, pero también expectativa por la promesa que acababan de recibir. La promesa del Padre no era simplemente el anuncio de un evento futuro, era la garantía de que no serían dejados huérfanos en su misión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Estas palabras no solo definieron la estrategia misionera de la iglesia primitiva,
sino que establecieron el patrón eterno para la expansión del reino de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no se quedó físicamente en la tierra para dirigir personalmente la iglesia? La respuesta nos revela la sabiduría infinita de Dios. A través del Espíritu Santo, la presencia de Cristo no se limitaría a un solo lugar, sino que estaría disponible para todos los creyentes, en todos los lugares, en todos los tiempos. La promesa del Padre era la democratización del poder divino, haciendo posible que cada creyente fuera un templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo ante los ojos asombrados de sus discípulos, 2 varones con vestiduras blancas aparecieron para recordarles que este mismo Jesús que había sido tomado de ellos al cielo, vendría otra vez de la misma manera que le habían visto ir. Esta promesa de la segunda venida se convirtió en la esperanza que sostendría a la iglesia primitiva a través de las pruebas más severas. Los días de espera en el aposento alto no fueron de pasividad, sino de preparación espiritual intensa. 120 creyentes se entregaron a la oración y al ruego unánimes. Entre ellos estaban los 11 apóstoles, María la Madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Era una congregación pequeña en número, pero gigantesca en fe y expectativa. La elección de Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote nos muestra la importancia que daban a mantener la estructura apostólica que Jesús había establecido. No era simplemente una cuestión organizacional, sino espiritual. Los 12 apóstoles representaban simbólicamente las 12 tribus de Israel, y su ministerio sería fundamental para el establecimiento y la expansión de la iglesia. En este tiempo de espera y preparación, podemos ver reflejada nuestra propia experiencia espiritual. Muchas veces, Dios nos pide que esperemos antes de actuar, que nos preparemos en su presencia antes de salir a servir. La espera no es pérdida de tiempo, es inversión en eternidad. Es en los momentos de comunión íntima con Dios donde recibimos la dirección, la fortaleza y la unción necesarias para cumplir su voluntad. El Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta sencilla frase contiene una verdad profunda que a menudo pasamos por alto. La unidad de los creyentes no era simplemente una característica deseable, era una condición esencial para que el Espíritu Santo se manifestara en toda su plenitud. Dios derrama su Espíritu sobre corazones unidos, sobre vidas que han dejado a un lado las diferencias personales para buscar juntos el rostro del Señor. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo llegó con manifestaciones sobrenaturales que despertaron todos los sentidos. No fue una experiencia puramente mística o interior, fue una demostración visible, audible y tangible del poder de Dios. Las lenguas repartidas, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, simbolizaban la purificación, la consagración y el poder que ahora residía en cada creyente. Cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, se cumplió la promesa de Jesús de manera extraordinaria. Los galileos, considerados por muchos como personas simples y sin educación formal, de repente podían comunicarse en idiomas que nunca habían aprendido. Era una reversión sobrenatural de la confusión de Babel, donde Dios había dividido a la humanidad por su orgullo. Ahora, en Pentecostés, Dios reunía a su pueblo a través del poder unificador del Espíritu Santo. Los judíos piadosos de todas las naciones que estaban en Jerusalén para la fiesta quedaron perplejos al escuchar hablar de las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia. Todos escucharon en su idioma natal cómo estos galileos proclamaban las grandezas de Dios. Algunos se burlaron diciendo que estaban llenos de mosto, pero Pedro, el mismo que había negado a Jesús por temor a una sirvienta, ahora se levanta con valentía sobrenatural para explicar lo que estaba sucediendo. Su sermón en Hechos capítulo 2 es una obra maestra de predicación apostólica, llena de poder, claridad y convicción espiritual. Pedro explica que lo que están presenciando es el cumplimiento de la profecía de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Ya no sería el Espíritu Santo patrimonio exclusivo de profetas, sacerdotes y reyes, ahora estaría disponible para todos los que invocarían el nombre del Señor. Hijos e hijas profetizarían, jóvenes verían visiones, ancianos soñarían sueños. El reino de Dios se había democratizado. Con valentía profética, Pedro declara que a Jesús de Nazaret, a quien ellos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay diplomacia en sus palabras, no hay temor al rechazo. El mismo Espíritu que le da poder para hablar en lenguas le da también audacia para confrontar el pecado y proclamar la verdad. Cuando los oyentes fueron compungidos de corazón y preguntaron qué debían hacer, Pedro les respondió: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquel día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. No fue el resultado de una campaña publicitaria o de estrategias de marketing, fue el fruto natural de la predicación ungida por el Espíritu Santo. Cuando Dios se mueve, los corazones se abren, las barreras se derriban y las multitudes responden al llamado de salvación. La vida de la primera iglesia. Los versículos que describen la vida de la primera iglesia en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, nos pintan un cuadro tan hermoso de la comunidad cristiana que muchos lo consideran el modelo ideal para todas las iglesias en todos los tiempos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseveraban indica constancia, dedicación y compromiso inquebrantable. No era una devoción esporádica o emocional, era un estilo de vida. La doctrina de los apóstoles se convirtió en el fundamento sólido sobre el cual construyeron sus vidas. No buscaban doctrinas nuevas o emocionantes, se dedicaban a profundizar en la verdad que habían recibido directamente de aquellos que habían caminado con Jesús. La comunión que experimentaban trasciende cualquier concepto moderno de compañerismo. La palabra griega koinonía habla de una participación íntima en la vida unos de otros, de un compartir que va más allá de lo superficial. Era una unidad de corazón, mente y propósito que los convertía en una verdadera familia espiritual. El partimiento del pan no era simplemente una ceremonia religiosa, era la celebración gozosa de la comunión con Cristo y entre ellos. Cada vez que partían el pan, recordaban el sacrificio de Jesús y renovaban su compromiso mutuo. Era un acto de adoración que fortalecía los lazos de amor fraternal. Las oraciones no eran monólogos religiosos, sino diálogos íntimos con el Padre Celestial. Oraban juntos con la misma naturalidad con que una familia se reúne alrededor de la mesa. Sus oraciones movían el cielo y transformaban la tierra. Un temor reverente vino sobre toda alma, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor no era miedo paralizante, sino reconocimiento asombrado de la presencia y el poder de Dios entre ellos. Los milagros no eran espectáculos para impresionar, sino confirmaciones del reino de Dios que había venido a la tierra. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta generosidad radical no era resultado de un mandamiento legalista, sino del amor genuino que brotaba de corazones transformados. Veían sus posesiones materiales como instrumentos para bendecir a otros, no como tesoros para acumular. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Su fe no los alejó de la sociedad, los convirtió en la mejor versión de ciudadanos. Adoraban en el templo, manteniendo su conexión con las tradiciones de fe, pero también se reunían en los hogares, creando espacios íntimos de comunión familiar. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Su testimonio no era agresivo ni confrontativo, era atractivo y magnético. La manera en que vivían predicaba más fuerte que cualquier sermón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento no era resultado de esfuerzos humanos, sino del favor divino que descansaba sobre una comunidad que reflejaba fielmente el carácter de Cristo. Pedro y Juan, instrumentos de poder.
El relato del paralítico sanado en la puerta del templo llamada La Hermosa nos introduce a una nueva dimensión del ministerio apostólico. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Su rutina de adoración no había cambiado después de Pentecostés, seguían honrando los tiempos establecidos para buscar a Dios, pero ahora lo hacían como portadores del poder del Espíritu Santo. Un hombre paralítico de nacimiento era traído y puesto cada día junto a la puerta del templo para pedir limosna. Durante más de 40 años, este hombre había conocido solo la dependencia, la limitación y la desesperanza. Su vida se había reducido a extender la mano pidiendo la compasión de otros. Pero Dios tenía preparado para él un encuentro que cambiaría para siempre su destino. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Era una escena que se repetía cientos de veces cada día. Los adoradores pasaban, algunos daban una moneda, otros simplemente ignoraban al mendigo. Pero este día sería diferente. Este día, 2 hombres llenos del Espíritu Santo se detuvieron ante él. Pedro le dijo, «Míranos». Estas 2 palabras contienen una profundidad extraordinaria. Pedro no le pidió que mirara sus manos para ver si tenían dinero, le pidió que los mirara a ellos. Que viera en sus ojos la compasión de Cristo, que percibiera en sus rostros la autoridad del reino de Dios. La sanidad comenzó con el contacto visual, con el reconocimiento de la dignidad humana del paralítico. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». Pedro podría haber dicho, «Lo siento, no tengo dinero», y seguir adelante. Pero él sabía que tenía algo infinitamente más valioso que las monedas de plata o las piezas de oro. Tenía el poder del nombre de Jesús, tenía la autoridad del reino de los cielos, tenía la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No fue una oración pidiendo sanidad, fue una declaración de autoridad espiritual. Pedro no estaba rogando a Dios que tal vez, si era su voluntad, sanara al paralítico. Estaba ejerciendo la autoridad que Cristo había delegado a sus discípulos para sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El milagro fue instantáneo y completo. No hubo proceso gradual de recuperación, en un momento, músculos que nunca habían funcionado recibieron fuerza, huesos que nunca habían soportado peso se fortalecieron, y un sistema nervioso que nunca había coordinado movimiento comenzó a operar perfectamente. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. La primera reacción del hombre sanado no fue ir a mostrar su milagro a su familia o amigos, fue entrar al templo para adorar. El milagro físico había producido también una transformación espiritual. Su corazón rebosaba de gratitud hacia Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había acontecido. El milagro no se pudo ocultar ni negar. Era un hombre conocido por todos, y su transformación era evidente e innegable. Cuando Pedro vio la multitud asombrada, no perdió la oportunidad de predicar. Su segundo sermón registrado en Hechos es una obra maestra de evangelización. No se atribuyó el mérito del milagro, sino que lo utilizó como plataforma para exaltar a Jesús. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Con valentía profética, Pedro confrontó a su audiencia, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. No había diplomacia en sus palabras, pero sí había amor. Los confrontaba con su pecado no para condenarlos, sino para llevarlos al arrepentimiento. Persecución y valor. La respuesta de las autoridades religiosas al milagro y a la predicación de Pedro y Juan nos muestra cómo el poder de Dios siempre desafía los sistemas humanos corruptos. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos se llenaron de ira, no porque el milagro fuera falso, sino precisamente porque era verdadero y desafiaba su autoridad religiosa. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente.
Era una intimidación calculada, un intento de asustar a estos galileos para que guardaran silencio sobre Jesús. Pero el Espíritu Santo había transformado a estos hombres de tal manera que las amenazas humanas habían perdido su poder sobre ellos. Al día siguiente fueron llevados ante el tribunal compuesto por Anás, Caifás y otros miembros de la élite religiosa. Era el mismo tribunal que había condenado a Jesús y ahora enfrentaba a sus discípulos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con una valentía que dejó perplejos a sus acusadores. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro no solo defendió su acción, contraatacó con la verdad del Evangelio. No intentó justificarse o minimizar el mensaje, lo proclamó con mayor fuerza. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Estas palabras resonaron en el tribunal como una declaración de guerra espiritual. Pedro estaba proclamando que Jesús, a quien ellos habían rechazado y crucificado, era la única esperanza de salvación para toda la humanidad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo se refiere a una confianza audaz, a una libertad de expresión que viene de una convicción profunda. Estos hombres sin educación formal habían adquirido una elocuencia y una autoridad que superaban a los más educados doctores de la ley. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El milagro era una evidencia irrefutable. No podían negar lo que todos habían visto. El poder de Dios había triunfado sobre la lógica humana y las tradiciones religiosas. Después de deliberar en privado, los líderes decidieron amenazarlos y soltarlos, mandándoles que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Era una orden oficial, respaldada por la autoridad religiosa y civil más alta de la nación. Cualquier desobediencia podría resultar en prisión, tortura o muerte. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era una declaración de desobediencia civil santa. Reconocían la autoridad humana, pero afirmaban que hay una autoridad superior que demanda obediencia absoluta. Al ser liberados, regresaron a su congregación y compartieron todo lo que había sucedido. La respuesta de la iglesia no fue de temor, sino de adoración y oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. No oraron pidiendo protección de la persecución, oraron pidiendo más poder para enfrentarla. No pidieron que cesaran las amenazas, pidieron más valentía para predicar a pesar de ellas. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La pureza de la iglesia, Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria: Dios toma en serio la integridad de su pueblo. En medio de la hermosa descripción de la generosidad y unidad de la primera iglesia, este relato aparece como un recordatorio solemne de que la santidad de Dios no puede ser tratada a la ligera. La gran liberalidad que caracterizaba a la iglesia primitiva había creado una atmósfera de admiración hacia aquellos que vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. Bernabé, que vendió un campo y trajo el precio a los pies de los apóstoles, había sido especialmente reconocido por su generosidad. Era natural que otros quisieran recibir la misma admiración y reconocimiento. Ananías y Zafira decidieron vender una heredad, pero en lugar de traer todo el precio como aparentaban hacer, guardaron parte para sí mismos. El pecado no estaba en retener parte del dinero. Pedro claramente les dice que la propiedad era suya y podían hacer con ella lo que quisieran. El pecado estaba en la mentira, en pretender dar todo cuando en realidad estaban dando solo una parte. Cuando Ananías trajo su ofrenda,
Pedro, por revelación del Espíritu Santo, confrontó su engaño. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La pregunta penetrante de Pedro reveló que detrás de la mentira estaba la influencia satánica. No era simplemente un error de juicio, era una estrategia del enemigo para contaminar la pureza de la iglesia. No has mentido a los hombres, sino a Dios, declaró Pedro. Ananías había pensado que estaba engañando a hombres, pero el Espíritu Santo que habitaba en la iglesia es Dios mismo. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. El juicio fue inmediato e irreversible. Gran temor vino sobre todos los que oyeron estas cosas. No era un miedo paralizante, sino un reconocimiento santo de que Dios estaba presente en medio de ellos de una manera poderosa y real. La iglesia aprendió que la gracia de Dios no excluye su justicia, y que su amor no compromete su santidad. Aproximadamente 3 horas después, sin saber lo que había pasado con su esposo, Safira entró. Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Era una pregunta directa que le permitía confesar su engaño y posiblemente recibir misericordia. Pero ella confirmó la mentira. Sí, en tanto. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?, le preguntó Pedro. El engaño no había sido un acto impulsivo de Ananías, había sido una conspiración planificada entre los dos. Habían acordado deliberadamente mentir al Espíritu Santo. Y como su esposo, Safira cayó muerta inmediatamente. Este juicio severo puede parecer desproporcionado para nuestro entendimiento moderno, pero debemos recordar que la iglesia estaba en sus momentos formativos. Dios estaba estableciendo estándares de integridad que definirían el carácter de su pueblo para todas las generaciones futuras. Como en el caso de Acán en el Antiguo Testamento, un pecado aparentemente pequeño podía contaminar a toda la comunidad si no se trataba con decisión. La muerte de Ananías y Safira envió un mensaje claro: Dios valora más la integridad del corazón que la generosidad aparente. Prefiere la honestidad humilde a la piedad fingida. La iglesia aprendió que no podían jugar con las cosas sagradas, que el Espíritu Santo no tolera la hipocresía religiosa. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este temor santo produjo una purificación espiritual que resultó en un avivamiento aún mayor. Los creyentes se examinaron a sí mismos, confesaron sus pecados ocultos, y se comprometieron a una vida de transparencia radical ante Dios. El ministerio de los diáconos. El crecimiento exponencial de la iglesia primitiva pronto reveló la necesidad de una mejor organización administrativa. Los apóstoles se encontraron sobrecargados no solo con la predicación y la enseñanza, sino también con la distribución diaria de alimentos a las viudas y los necesitados. Era una crisis de liderazgo que requería una solución sabia e inspirada por el Espíritu Santo. En aquellos días, cuando el número de los discípulos se multiplicaba, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La queja no era trivial, afectaba el testimonio de unidad de la iglesia. Los judíos helenistas sentían que sus viudas no recibían el mismo cuidado que las viudas de los judíos palestinos. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esta declaración ha sido malinterpretada por algunos como si los apóstoles consideraran el servicio social como inferior a la predicación. Pero la realidad es diferente. Los apóstoles reconocían que Dios los había llamado específicamente a la oración y al ministerio de la palabra, y que dispersar su atención podría comprometer la efectividad de ambos ministerios. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los requisitos para los diáconos no eran simplemente administrativos, eran profundamente espirituales. Debían ser hombres de integridad probada, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría práctica para manejar recursos y resolver conflictos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Los apóstoles no se estaban excusando del servicio, se estaban especializando en su llamado específico. Reconocían que la oración y la predicación requerían dedicación completa y no podían ser relegadas a tiempo parcial. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Es significativo que todos los nombres son griegos, lo que sugiere que la Iglesia eligió deliberadamente a hombres que podían relacionarse mejor con la comunidad helenista que se sentía marginada. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La imposición de manos no era simplemente un ritual, era la transmisión de autoridad espiritual y el reconocimiento público de su llamado al ministerio. Los diáconos no eran simplemente empleados de la Iglesia, eran ministros ordenados con una función específica en el cuerpo de Cristo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La organización eficiente de la Iglesia no solo resolvió el problema administrativo, sino que liberó nuevo poder espiritual. Cuando la Iglesia funciona en orden divino, el crecimiento es inevitable. Es especialmente notable que muchos sacerdotes se convirtieron. Estos hombres habían dedicado sus vidas al sistema sacrificial del templo, pero ahora reconocían que Jesús había cumplido todo lo que los sacrificios simbolizaban. Su conversión representaba un triunfo extraordinario del Evangelio sobre las tradiciones religiosas más arraigadas. Esteban, el primer mártir. Esteban emerge en la narrativa de Hechos como un diácono que trascendió su función administrativa para convertirse en un poderoso evangelista y apologista cristiano. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su ministerio demostraba que el poder de Dios no se limitaba a los apóstoles, sino que estaba disponible para todos los creyentes que se consagraran completamente al Señor. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La oposición vino de judíos de la diáspora que habían regresado a Jerusalén. Estos hombres tenían un conocimiento profundo de las Escrituras y estaban acostumbrados al debate teológico, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Al no poder vencerlo en el debate público, recurrieron a la táctica de los falsos testimonios. Sobornaron a hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Era la misma estrategia que habían usado contra Jesús. Cuando no podían refutar la verdad, inventaban acusaciones falsas. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La gloria de Dios se reflejaba en su semblante, recordando el resplandor que brillaba en el rostro de Moisés cuando descendía del monte Sinaí. Era una manifestación visible de la presencia divina que habitaba en este hombre consagrado. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es esto así? Era la oportunidad de Esteban para defenderse, pero en lugar de una defensa personal, ofreció una magistral exposición de la historia de Israel que reveló cómo el pueblo de Dios había rechazado consistentemente a los mensajeros que Dios les enviaba. Comenzando con Abraham, Esteban repasó la historia de José, Moisés, David y Salomón, mostrando cómo Dios había obrado a través de estos hombres a pesar de la resistencia y el rechazo que enfrentaron. Su discurso no era una simple lección de historia, era una acusación profética contra sus acusadores. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Estas palabras fueron como una espada que penetró los corazones de sus oyentes.
se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta visión celestial en el momento de máxima crisis terrena nos muestra que la realidad espiritual es más poderosa que las circunstancias físicas. Mientras sus enemigos se preparaban para matarlo, Esteban contemplaba la gloria eterna. Su perspectiva había trascendido completamente las limitaciones terrenales. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. La ejecución de Esteban fue un hinchamiento religioso, una explosión de odio que reveló la dureza de corazón de aquellos que se consideraban los más piadosos. Pero Esteban, mientras era apedreado, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sus últimas palabras fueron de perdón para sus asesinos, echando a un lado cualquier amargura o deseo de venganza. Como su maestro, murió orando por aquellos que lo mataban. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra durmió es la descripción cristiana de la muerte para los creyentes. No es el fin, sino una transición hacia la gloria eterna. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, pero también en el prototipo de todos aquellos que darían sus vidas por el Evangelio. Y Saulo consentía en su muerte. Esta mención aparentemente casual de Saulo introducirá al personaje que se convertirá en el protagonista de la segunda mitad de Hechos. El joven fariseo que guardaba las ropas de los que apedreaban a Esteban pronto experimentaría su propia transformación radical en el camino a Damasco. La expansión hacia Samaria. La muerte de Esteban marcó el inicio de una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lo que parecía ser una tragedia se convirtió en el instrumento divino para cumplir la comisión de Jesús de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El duelo por el primer mártir fue profundo y genuino, pero no detuvo el avance del Evangelio. La semilla del martirio de Esteban produciría una cosecha abundante en lugares que nunca había imaginado. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. La persecución fue sistemática y cruel. Saulo, el joven fariseo lleno de celo religioso, se había convertido en el enemigo más temido de los cristianos. Pero Dios tenía planes especiales para este perseguidor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución no silenció a la iglesia, la multiplicó. Cada creyente disperso se convirtió en un misionero, llevando las buenas nuevas a lugares donde nunca habrían ido de manera voluntaria. La estrategia de Satanás para destruir la iglesia se convirtió en el plan de Dios para expandirla. Felipe, uno de los 7 diáconos, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Su ministerio en Samaria fue revolucionario por varias razones. Primero, los judíos y samaritanos mantenían una hostilidad ancestral que parecía imposible de superar. Segundo, Felipe no era apóstol, demostrando que el evangelismo transcultural estaba al alcance de todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Las señales y prodigios no eran espectáculos para impresionar, sino confirmaciones del poder y la autoridad del mensaje de salvación. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio no solo trae perdón de pecados, trae gozo genuino y duradero. La alegría de los samaritanos contrastaba dramáticamente con la tristeza y división que habían caracterizado sus vidas antes de conocer a Cristo. La conversión de Simón el Mago presenta un estudio fascinante de la diferencia entre la fe genuina y la fascinación religiosa.
Simón había practicado la magia en la ciudad, engañando a la gente con sus artes, y se hacía pasar por algún grande. Toda la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaba atención, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Era crucial que la iglesia madre en Jerusalén validara y bendijera esta expansión hacia los samaritanos. La unidad del cuerpo de Cristo requería que las barreras étnicas y culturales fueran superadas oficialmente. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Este pasaje ha generado mucho debate teológico, pero su significado principal parece ser que Dios quería que los apóstoles fueran testigos de que el Espíritu Santo era dado también a los samaritanos, confirmando así que la salvación trasciende las barreras raciales y culturales. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Su reacción reveló que su conversión había sido superficial. Todavía pensaba en términos de poder personal y ganancia material. Pedro le respondió con dureza profética: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». La respuesta de Simón fue aparentemente humilde: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Pero no hay evidencia de arrepentimiento genuino. Su preocupación parecía ser evitar las consecuencias más que experimentar transformación espiritual genuina. Felipe y el etíope. Después del éxito del ministerio en Samaria, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Era una instrucción que parecía ilógica desde una perspectiva humana. Felipe estaba experimentando un avivamiento en Samaria, ¿por qué dejar ese éxito para ir al desierto? Pero Felipe había aprendido a obedecer la voz de Dios sin cuestionamiento. Entonces se levantó y fue. Su obediencia inmediata e incondicional nos enseña que los propósitos de Dios a menudo requieren que dejemos atrás los éxitos presentes para participar en los planes futuros que Él tiene preparados. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Este hombre representaba la vanguardia de la expansión del Evangelio hacia África. Era un hombre de gran responsabilidad política y económica, pero también de sincera búsqueda espiritual. El hecho de que fuera eunuco probablemente significa que había sido castrado para servir en la corte real, una práctica común en los imperios antiguos. Esto lo excluía de la participación plena en el judaísmo según la ley mosaica, pero no de la búsqueda sincera de Dios. Su viaje a Jerusalén para adorar demostraba su sed espiritual genuina. Y el Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Felipe no vaciló, corrió hacia el carro. La urgencia en su obediencia sugiere que entendía que estaba participando en un momento divino que no podía perderse. Y oyéndole leer al profeta Isaías, le dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». El abordaje de Felipe fue respetuoso pero directo. No comenzó con un sermón o una presentación elaborada, simplemente ofreció ayuda para comprender las Escrituras. El etíope respondió: «¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Su humildad y hambre espiritual crearon el ambiente perfecto para la enseñanza.
Reconocía su necesidad de guía y estaba dispuesto a recibir instrucción. El pasaje que estaba leyendo era de Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Era la pregunta perfecta, la puerta abierta que Felipe necesitaba para presentar el Evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No sabemos todos los detalles de la conversación, pero podemos imaginar cómo Felipe explicó que Isaías 53 era una profecía mesiánica que se había cumplido perfectamente en Jesús de Nazaret. Como Jesús había sufrido voluntariamente por los pecados de la humanidad, como había sido sepultado y resucitado al tercer día, y como ahora ofrecía salvación a todos los que creyeran en él. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Su respuesta inmediata al Evangelio fue el deseo de ser bautizado. No pidió tiempo para pensarlo o consultar con otros, su corazón había sido tocado por la verdad y quería responder inmediatamente. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era una confesión simple pero profunda que resumía la esencia de la fe cristiana. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo se realizó inmediatamente, sin demoras burocráticas o requisitos institucionales. La sinceridad de la fe del etíope era evidente, y Felipe no vio razón para posponer su obediencia al mandamiento de Cristo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El arrebatamiento sobrenatural de Felipe confirmó que toda la experiencia había sido orquestada divinamente. El etíope quedó solo, pero no abandonado, iba lleno de gozo por el encuentro con Cristo. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El ministerio de Felipe continuó, llevando el Evangelio a otras ciudades y preparando el camino para la expansión futura de la iglesia. La conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La persecución que había comenzado en Jerusalén ahora se extendía a otras ciudades. Saulo no se conformaba con haber dispersado a los cristianos de la capital, quería perseguirlos donde quiera que huyeran. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La intervención divina fue dramática e incontestable. Cristo mismo interceptó al perseguidor en el camino, transformando una misión de destrucción en un encuentro de transformación. El uso del nombre doble Saulo indica tanto intimidad como urgencia. Dios conocía perfectamente a este hombre y tenía planes específicos para él. La pregunta ¿por qué me persigues? Reveló que cuando perseguimos a los creyentes, estamos persiguiendo a Cristo mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él siente cada herida infligida a sus miembros. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La identidad del que hablaba destruyó completamente la cosmovisión de Saulo. Jesús, a quien él consideraba un blasfemo muerto, estaba vivo y hablándole desde el cielo. La metáfora del aguijón se refiere a la vara puntiaguda que los agricultores usaban para dirigir a los bueyes. Cuando el animal se resistía y pateaba contra el aguijón, solo se lastimaba más. Saulo había estado resistiendo la obra de Dios, y su resistencia solo le causaba dolor interior. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un momento,
el perseguidor se convirtió en siervo dispuesto. La pregunta reveló una rendición completa de su voluntad a la autoridad de Cristo. Ya no se trataba de sus planes o ambiciones, ahora solo importaba la voluntad del Señor. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesús no le reveló inmediatamente todo su futuro ministerio, le dio instrucciones específicas para el próximo paso. A menudo, Dios nos guía paso a paso, revelando su voluntad gradualmente a medida que obedecemos lo que ya sabemos. Y los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los compañeros de Saulo fueron testigos del evento sobrenatural, aunque no experimentaron la visión completa. Su testimonio confirmaría más tarde que algo extraordinario había sucedido. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. El hombre que había llegado a Damasco como perseguidor poderoso ahora entraba a la ciudad ciego y dependiente, llevado de la mano como un niño. La humillación física simbolizaba la humildad espiritual que había experimentado. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estos 3 días de ayuno y ceguera fueron un periodo de muerte simbólica al hombre viejo y preparación para el nacimiento del hombre nuevo. Como Jonás en el vientre del gran pez, Saulo experimentó muerte y resurrección espiritual. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. La disposición inmediata de Ananías para responder al llamado de Dios nos muestra el carácter de un verdadero discípulo. Y el Señor le dijo: levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es hermoso que Dios le dijera a Ananías que Saulo estaba orando. El perseguidor se había convertido en suplicante, buscando desesperadamente la voluntad de Dios. La oración había reemplazado las amenazas en sus labios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La reacción de Ananías era completamente comprensible desde una perspectiva humana. Saulo era el enemigo más temido de los cristianos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios reveló a Ananías el propósito extraordinario que tenía para Saulo. El perseguidor se convertiría en el misionero más influyente de la historia. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La palabra hermano debe haber sonado como música celestial en los oídos de Saulo. Era aceptado en la familia de la fe. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. La sanidad física acompañó a la espiritual, y el bautismo selló públicamente su conversión a Cristo. El ministerio temprano de Pablo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. La transformación de Saulo fue tan completa que inmediatamente comenzó a proclamar la fe que había perseguido. No esperó años de preparación teológica, su encuentro con Cristo lo había equipado para dar testimonio. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los principales sacerdotes? El asombro de la gente era comprensible. La transformación era tan radical que parecía imposible. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Su conocimiento profundo de las Escrituras, combinado con su nueva comprensión de Cristo, lo convertía en un apologista formidable. Podía responder a cada objeción y demostrar cómo Jesús cumplía todas las profecías mesiánicas. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El perseguidor se había convertido en el perseguido. Aquellos que una vez lo habían apoyado ahora querían matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El escape nocturno en una canasta era humillante para un hombre que había llegado a Damasco con autoridad oficial, pero Saulo había aprendido que la gloria de Dios a menudo se manifiesta en la debilidad humana. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. La desconfianza de los cristianos en Jerusalén era natural. ¿Cómo podían estar seguros de que no era una trampa elaborada? Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, vivió plenamente su nombre al servir como puente entre Saulo y los apóstoles. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo continuó su ministerio de predicación valiente, pero otra vez enfrentó oposición mortal. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Los hermanos protegieron a Saulo enviándolo a su ciudad natal. A veces, la retirada estratégica es la voluntad de Dios. Había llegado el tiempo para que Saulo se preparara en silencio para el ministerio futuro que Dios tenía preparado para él. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La salida de Saulo de la escena trajo un periodo de paz que permitió a la iglesia consolidarse y crecer. A veces, Dios usa los periodos de calma para preparar a su pueblo para la próxima fase de crecimiento. El ministerio de Pedro. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. El ministerio itinerante de Pedro nos muestra su corazón pastoral. No se quedó cómodamente en Jerusalén, visitó a los creyentes dispersos para fortalecerlos y animarlos. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. El milagro fue instantáneo y completo. Pedro no oró pidiendo sanidad, declaró sanidad en el nombre de Jesús. La autoridad espiritual que había recibido en Pentecostés seguía operando poderosamente. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El milagro no fue un fin en sí mismo, fue un medio para llevar multitudes a Cristo. Los verdaderos milagros siempre apuntan hacia Jesús y resultan en conversiones genuinas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Dorcas era el tipo de creyente que hace que la iglesia sea hermosa. Su fe se expresaba en servicio práctico a los necesitados. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Los discípulos en Jope habían oído del milagro en Lida y tenían fe para creer que Pedro podía ayudar en su crisis. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El testimonio de las viudas hablaba más fuerte que cualquier elogio fúnebre. Dorcas había invertido su vida en bendecir a otros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Pedro siguió el ejemplo de Jesús, quien también había sacado a todos antes de resucitar a la hija de Jairo. Los milagros de resurrección requieren un ambiente de fe, no de incredulidad o curiosidad morbosa. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Este fue conocido en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, el milagro resultó en un avivamiento espiritual. La resurrección de Dorcas proclamó poderosamente que Jesús es la resurrección y la vida. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de cierto Simón Curtidor. La elección de hospedaje de Pedro es significativa. Los curtidores trabajaban con animales muertos y eran considerados inmundos según las tradiciones judías. El hecho de que Pedro se quedara con un curtidor sugiere que ya estaba experimentando una expansión de su comprensión sobre lo que Dios considera puro. Cornelio y la apertura a los gentiles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. La descripción de Cornelio nos presenta a un gentil que buscaba sinceramente a Dios. Era un temeroso de Dios, término técnico para los gentiles que adoraban al Dios de Israel sin convertirse completamente al judaísmo. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. La visión vino en la hora de la oración vespertina, demostrando que Dios honra la devoción sincera sin importar el trasfondo étnico o religioso. Él, poniéndolos los ojos en él, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Es extraordinario que Dios le dijera a Cornelio que sus oraciones y limosnas habían subido como memorial delante de él. Esto no significa que Cornelio se había ganado la salvación por sus obras, sino que su corazón sincero había preparado el camino para recibir el Evangelio completo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dios coordinó perfectamente el tiempo de la visión de Pedro con la llegada de los mensajeros de Cornelio. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La respuesta de Pedro reveló cuán profundamente arraigadas estaban las leyes dietéticas judías en su mente. Había sido criado creyendo que estos animales eran inmundos y no aptos para el consumo. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La repetición triple enfatizó la importancia del mensaje. Dios estaba declarando limpio lo que había sido considerado inmundo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. La sincronización divina era perfecta. Mientras Pedro meditaba sobre el significado de la visión, llegaron los mensajeros que le darían la interpretación práctica. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo no solo había preparado el corazón de Cornelio, también había preparado las circunstancias para que Pedro pudiera responder sin vacilación. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido?
La respuesta directa de Pedro mostró que estaba comenzando a entender que Dios estaba obrando en esta situación. Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. El testimonio de estos hombres confirmó la sinceridad de Cornelio y la naturaleza divina de su petición. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro no solo fue con los mensajeros, llevó testigos judíos con él. Sabía que su decisión de entrar en la casa de un gentil sería controversial y necesitaría testigos para validar lo que Dios estaba haciendo. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio había preparado una audiencia para escuchar el mensaje que Pedro traería. Su expectativa demuestra la seriedad con que tomaba la visión angelical. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. La reacción de Cornelio mostró su reverencia, pero Pedro rápidamente corrigió cualquier malentendido sobre su naturaleza humana. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro comenzó explicando honestamente las barreras culturales que estaba cruzando. Reconocía que su presencia allí era revolucionaria y requería explicación tanto para los gentiles como para los judíos que lo acompañaban. Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. La respuesta de Cornelio fue un modelo de humildad y expectativa. Reconocía que estaban en la presencia de Dios y que Pedro venía como mensajero divino. Su actitud preparó el corazón de todos para recibir la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas palabras marcaron un momento crucial en la historia de la Iglesia. Pedro verbalizó lo que Dios le había estado enseñando, que la salvación está disponible para todas las naciones. El derramamiento del Espíritu sobre los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles fue una réplica del día de Pentecostés. Dios no esperó a que Pedro terminara su sermón o hiciera un llamado al altar, interrumpió la predicación con una demostración poderosa de que los gentiles eran plenamente aceptables en su reino. Los judíos creyentes que habían acompañado a Pedro quedaron asombrados. Su teología había sido desafiada por la realidad de la obra de Dios. El mismo espíritu que había venido sobre ellos en Pentecostés ahora venía sobre gentiles incircuncisos. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La pregunta retórica de Pedro era irrefutable. Si Dios había dado a estos gentiles el mismo Espíritu Santo que habían recibido los judíos, ¿quién era él para negarles el bautismo?
El orden usual había sido invertido. Normalmente la gente se bautizaba y luego recibía el Espíritu Santo, pero aquí Dios había demostrado su aceptación antes del bautismo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? La controversia era inevitable. La decisión de Pedro de entrar en la casa de Cornelio y comer con gentiles había violado siglos de tradición judía. Los creyentes judíos en Jerusalén necesitaban una explicación completa. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había pasado, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía del cielo suspendido por las 4 puntas, y venía hasta mí. Pedro sabiamente comenzó su defensa relatando la visión divina que había recibido. No empezó con sus acciones controversiales, sino con la iniciativa de Dios que había hecho esas acciones necesarias. Después de relatar toda la secuencia de eventos, la visión del lienzo, la llegada de los mensajeros, la visión de Cornelio y el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro concluyó: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Su argumento era irrefutable. No había actuado por iniciativa propia, sino en obediencia a la clara dirección divina. Y los resultados habían confirmado que Dios aprobaba la inclusión de los gentiles en la iglesia. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La respuesta de la iglesia en Jerusalén fue de adoración y aceptación. Reconocieron que Dios había abierto la puerta de la salvación a toda la humanidad. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. La expansión hacia Antioquía representó otro paso crucial en la universalización del Evangelio. Mientras algunos cristianos dispersos limitaban su testimonio a otros judíos, algunos creyentes visionarios comenzaron a predicar también a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La bendición de Dios sobre este ministerio transcultural confirmó que era su voluntad que el Evangelio cruzara todas las barreras étnicas y culturales. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La elección de Bernabé como enviado fue sabia. Su carácter generoso y alentador lo convertía en la persona ideal para validar y nutrir este nuevo desarrollo en la iglesia. Su respuesta positiva al ver la obra de Dios estableció un precedente de aceptación y apoyo. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. El carácter de Bernabé, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, creó el ambiente perfecto para el crecimiento espiritual. Su liderazgo atrajo a más personas al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a una gran multitud, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La decisión de Bernabé de buscar a Saulo en Tarso fue inspirada. Reconoció que el ministerio transcultural en Antioquía necesitaba a alguien con el trasfondo y la preparación de Saulo. El hecho de que los discípulos fueran llamados cristianos por primera vez en Antioquía sugiere que su identidad distinta del judaísmo se había vuelto evidente para los observadores externos. En estos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
La profecía de Agabo sobre la hambre venidera demostró que Dios usaba dones espirituales para preparar a su pueblo para las pruebas futuras. El ministerio profético no se había limitado a los tiempos bíblicos, continuaba operando en la iglesia. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La respuesta de la iglesia en Antioquía a la profecía fue inmediata y generosa. No esperaron hasta que la hambre llegara, se prepararon de antemano para ayudar a sus hermanos en Judea. Esta fue una de las primeras expresiones del principio cristiano de ayuda mutua entre iglesias. La persecución de Herodes. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La persecución bajo Herodes Agripa y marcó una nueva fase de oposición oficial contra la iglesia. La ejecución de Jacobo, uno de los 12 apóstoles originales, fue un golpe devastador para la comunidad cristiana. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La popularidad que ganó Herodes por perseguir a los cristianos lo motivó a intensificar sus esfuerzos. Su arresto de Pedro durante la Pascua añadía drama e ironía a la situación. El hombre que había proclamado la resurrección de Cristo ahora enfrentaba la muerte durante la celebración de la liberación de Israel. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Las precauciones extremas que tomó Herodes, 16 soldados para custodiar a un solo prisionero, demostraban que había aprendido de escapes anteriores de líderes cristianos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La respuesta de la iglesia al encarcelamiento de Pedro fue característica: oración ferviente y persistente. No organizaron protestas o peticiones políticas, acudieron al trono de la gracia. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El hecho de que Pedro pudiera dormir la noche antes de su ejecución programada revela una paz sobrenatural que solo viene de una confianza total en Dios. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La intervención angélica fue dramática pero discreta. El ángel despertó a Pedro con un toque suave, y las cadenas cayeron silenciosamente. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Las instrucciones específicas del ángel aseguraron que Pedro estuviera completamente vestido para enfrentar la noche fría de Jerusalén. Y saliendo, le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron, y siguieron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. El escape fue sobrenatural en cada detalle. Los guardias no despertaron, las puertas se abrieron automáticamente, y Pedro caminó libre por las calles de Jerusalén. Solo cuando el ángel desapareció se dio cuenta de que no había sido un sueño. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Su reconocimiento de la intervención divina fue inmediato y agradecido. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La casa de María se había convertido en un centro de intercesión. El hecho de que muchos estuvieran reunidos orando en medio de la noche demuestra la urgencia y la dedicación de su intercesión. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. La reacción de Rode es tanto cómica como reveladora.
su gozo era tan grande que olvidó abrir la puerta. Su respuesta muestra que, aunque oraban fervientemente, la respuesta los tomó por sorpresa. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Mas ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La respuesta inicial de incredulidad de los creyentes es irónica. Habían estado orando por la liberación de Pedro, pero cuando llegó, no podían creerlo. Su sugerencia de que podría ser su ángel refleja las creencias judías sobre ángeles guardianes. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió, y se fue a otro lugar. Pedro sabiamente mantuvo el relato breve y se fue inmediatamente a un lugar seguro. Su instrucción de informar a Jacobo, el hermano de Jesús, no el apóstol que había sido ejecutado, sugiere que el liderazgo de la iglesia en Jerusalén estaba pasando de los apóstoles originales a otros líderes. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. La furia de Herodes ante el escape de Pedro resultó en la ejecución de los guardias inocentes. Su salida de Jerusalén sugiere que su popularidad por perseguir a los cristianos se había desvanecido después de este fracaso humillante. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo a él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios, y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La muerte de Herodes Agripa y en el año 44 después de Cristo fue el juicio divino sobre un hombre que había perseguido a la iglesia y había aceptado adoración que pertenecía solo a Dios. Su muerte súbita y horrible contrastaba dramáticamente con la liberación milagrosa de Pedro. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mientras los perseguidores perecían, el evangelio continuaba expandiéndose. La oposición humana no podía detener el plan eterno de Dios. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Su regreso a Antioquía con Juan Marcos estableció el escenario para la próxima fase de la expansión misionera que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Reflexiones finales y aplicación práctica. Querido hermano, querida hermana, mientras llegamos al final de este viaje espiritual a través de los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, nuestros corazones deben estar rebosantes de gratitud y expectativa. Hemos sido testigos de cómo el Espíritu Santo transformó a un pequeño grupo de discípulos temerosos en una fuerza espiritual que revolucionó el mundo. Pero la pregunta que resuena en nuestros corazones es esta: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar las verdades eternas que hemos descubierto en los Hechos a nuestras vidas contemporáneas? Primero, recordemos que el mismo Espíritu Santo que empoderó a los primeros discípulos está disponible para nosotros hoy. No hemos llegado tarde a la fiesta del reino de Dios. Las promesas de poder espiritual, de dirección divina, de provisión milagrosa, no eran solo para aquella primera generación de creyentes. Son para nosotros también. El Dios que obró poderosamente a través de Pedro, de Esteban, de Felipe, de Pablo, quiere obrar poderosamente a través de ti y de mí. Segundo, aprendamos que Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Los apóstoles no eran superhéroes espirituales, eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres y mujeres comunes que se atrevieron a creer que Dios podía usarlos. Tu trasfondo no descalifica tu llamado. Tu educación limitada no limita el poder de Dios. Tu pasado imperfecto no impide tu futuro glorioso en Cristo. Tercero, comprendamos que la unidad de los creyentes no es opcional, es esencial.
Una y otra vez en los Hechos vemos que cuando los creyentes están unánimes juntos, el poder de Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Nuestras diferencias de personalidad, trasfondo cultural o preferencias ministeriales no pueden convertirse en barreras para la unidad del Espíritu. En un mundo cada vez más dividido, la Iglesia debe ser un oasis de amor, aceptación y colaboración. Cuarto, recordemos que la generosidad radical era una característica distintiva de la Iglesia primitiva. No se trataba de un programa de recaudación de fondos, era el resultado natural de corazones transformados por el amor de Cristo. Cuando entendemos verdaderamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, dar de nuestros recursos, tiempo y talento se convierten no en una obligación, sino en un privilegio gozoso. Quinto, preparémonos para la persecución y la oposición. Los primeros cristianos no vivían en una burbuja de comodidad, enfrentaron hostilidad, encarcelamiento y muerte por su fe. En nuestro mundo contemporáneo, donde los valores cristianos son cada vez más marginalizados, debemos estar preparados para mantenernos firmes en nuestras convicciones sin importar el costo. La persecución no es una señal de que Dios nos ha abandonado, a menudo es una señal de que estamos viviendo auténticamente para Cristo. Sexto, abramos nuestros corazones a la diversidad del reino de Dios. La inclusión de los samaritanos, del etíope, de Cornelio y los gentiles en Antioquía nos enseña que el Evangelio es para todas las personas, de todas las razas, culturas y trasfondos. Nuestras iglesias deben reflejar la diversidad del cielo. Si nuestro cristianismo nos hace más exclusivos en lugar de más inclusivos, no hemos entendido el corazón de Dios. Séptimo, desarrollemos una vida de oración que mueva el cielo e impacte la tierra. Los primeros cristianos no oraban solo en los momentos de crisis, la oración era el ritmo constante de sus vidas. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando necesitaban dirección para elegir líderes, oraban. Cuando enfrentaban persecución, oraban. Cuando celebraban victorias, oraban. La oración no era el último recurso, era el primer recurso. Octavo, vivamos con la expectativa de que Dios hará milagros en nuestro tiempo. Los milagros en los Hechos no fueron simplemente para autenticar a los apóstoles, fueron expresiones del reino de Dios irrumpiendo en la historia humana. El mismo Dios que sanó al paralítico, que resucitó a Dorcas, que liberó a Pedro de la prisión, sigue siendo el Dios de milagros hoy. No limitemos a Dios con nuestro escepticismo o nuestra teología limitada. Él quiere sanar, liberar, restaurar y transformar vidas en nuestro tiempo. Noveno, desarrollemos un corazón misionero que trascienda fronteras. El libro de los Hechos es fundamentalmente un libro misionero. Nos muestra cómo el Evangelio se expandió desde Jerusalén hasta Roma, cruzando barreras culturales, lingüísticas y geográficas. Cada uno de nosotros está llamado a ser misionero, ya sea en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela o en los confines de la tierra. La misión no es solo para los misioneros profesionales, es para todos los seguidores de Cristo. Décimo, preparémonos para los momentos de transición y cambio. Los Hechos está lleno de momentos de transición, de Jerusalén a Samaria, de judíos a gentiles, de Pedro a Pablo. Dios no nos llama a quedarnos estancados en nuestras zonas de comodidad. Él constantemente nos invita a nuevos niveles de fe, servicio y compromiso. Como Abraham, debemos estar dispuestos a dejar lo familiar para seguir el llamado de Dios hacia lo desconocido. Pero quizás la lección más importante que podemos extraer de los Hechos de los Apóstoles es esta: Dios no ha terminado de escribir la historia de su iglesia. Los Hechos capítulo 28 termina abruptamente, sin una conclusión definitiva. ¿Por qué? Porque la historia continúa. Los Hechos de los Apóstoles del siglo I se han convertido en los Hechos de los creyentes del siglo XXI. Tú y yo somos parte de esta historia continua. El llamado personal. Mientras reflexionamos sobre estas verdades poderosas, debemos hacernos preguntas honestas y penetrantes. ¿Estamos viviendo con el mismo poder, la misma pasión, la misma dedicación que caracterizó a la iglesia primitiva? ¿O nos hemos conformado con una versión diluida del cristianismo que es socialmente aceptable pero espiritualmente impotente?
¿Cuándo fue la última vez que experimentaste el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios obrar un milagro en respuesta a tu oración? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien que no conoce a Cristo? Quizás has estado viviendo en el poder de tu propia fuerza, tratando de servir a Dios con recursos humanos limitados. Quizás has permitido que el temor, la tradición o la comodidad te impidan experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Quizás has limitado a Dios a lo que puedes entender o controlar. Si es así, hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy puedes experimentar tu propio Pentecostés personal. Hoy puedes ser lleno del Espíritu Santo de una manera fresca y poderosa. Hoy puedes comenzar a vivir la vida abundante que Cristo prometió. Pero esto requiere rendición total. Requiere que mueras a tus propios planes y abraces los planes de Dios. Requiere que confíes en Él cuando no puedes ver el camino completo. Requiere que estés dispuesto a ser usado por Él de maneras que pueden estar más allá de tu zona de comodidad. Piensa en Pedro en el día de Pentecostés. 3 meses antes había negado a Jesús por temor a una sirvienta. Pero lleno del Espíritu Santo, predicó con tal poder que 3,000 personas se convirtieron. La diferencia no fue educación adicional o preparación humana, fue el poder del Espíritu Santo. Piensa en Esteban, un diácono que servía mesas pero que se convirtió en el primer mártir cristiano, muriendo con una visión del cielo abierto y palabras de perdón en sus labios. Su vida ilustra que no hay servicios pequeños en el reino de Dios, solo corazones pequeños que limitan lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Piensa en Pablo, el perseguidor que se convirtió en el misionero más influyente de la historia. Su transformación nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. No importa cuál haya sido tu pasado, Dios puede escribir una historia hermosa con los fragmentos rotos de tu vida. Piensa en Felipe, que dejó un avivamiento en Samaria para ministrar a una sola persona en el desierto. Su obediencia nos enseña que a veces Dios nos llama a dejar las multitudes para alcanzar a un individuo. Cada persona es preciosa para Dios y ningún sacrificio es demasiado grande para alcanzar a un alma perdida. Piensa en Cornelio, el centurión gentil cuya búsqueda sincera de Dios rompió las barreras raciales más profundas de su tiempo. Su historia nos recuerda que Dios honra a todos los que le buscan con corazón sincero, sin importar su trasfondo o nacionalidad. La Iglesia del siglo XXI. Mientras contemplamos estas historias poderosas, debemos preguntarnos, ¿cómo sería la Iglesia del siglo XXI si realmente viviera según el patrón de los Hechos de los Apóstoles? Sería una iglesia caracterizada por el poder sobrenatural. Los enfermos serían sanados, los oprimidos serían liberados, los corazones quebrantados serían restaurados. No porque tengamos fórmulas mágicas, sino porque confiamos en un Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Sería una iglesia caracterizada por la unidad genuina. Las divisiones raciales, socioeconómicas y denominacionales se disolverían en el fuego del amor de Cristo. Seríamos conocidos no por nuestras diferencias, sino por nuestro amor mutuo. Sería una iglesia caracterizada por la generosidad radical. Los recursos serían compartidos libremente, las necesidades serían suplidas y nadie pasaría necesidad en el cuerpo de Cristo. Entenderíamos que todo lo que tenemos pertenece a Dios y estamos llamados a ser administradores fieles. Sería una iglesia caracterizada por el evangelismo apasionado. Cada creyente sería un testigo, compartiendo naturalmente las buenas nuevas donde quiera que vaya. El evangelismo no sería un programa de la iglesia, sino el resultado inevitable de corazones llenos del amor de Cristo. Sería una iglesia caracterizada por la perseverancia en la persecución. Cuando llegaran las pruebas y la oposición, no nos desanimaríamos sino que nos gozaríamos por ser considerados dignos de padecer por su nombre. La persecución nos purificaría y nos haría más fuertes. Sería una iglesia caracterizada por la oración ferviente. No oraríamos solo en los momentos de crisis, sino que haríamos de la oración el fundamento de todo lo que hacemos. Entenderíamos que sin oración, todos nuestros esfuerzos son fútiles. Sería una iglesia caracterizada por la expansión constante. No estaríamos satisfechos con el status quo,
sino que constantemente buscaríamos nuevas maneras de alcanzar a los perdidos y expandir el reino de Dios. Esta no es una visión utópica y irrealizable, es el patrón bíblico para la Iglesia en todas las épocas. Es lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo si tenemos el valor de creer y obedecer. El momento de decisión. Querido Hijo de Dios, mientras llegamos al final de este recorrido espiritual, te enfrentas a una decisión crucial. Puedes cerrar este capítulo de tu vida espiritual y regresar a la rutina de siempre, o puedes permitir que las verdades que hemos explorado juntos transformen radicalmente tu manera de vivir. ¿Estás cansado de una fe que no tiene poder? ¿Estás harto de una cristiandad que es más tradición que transformación? ¿Anhelas experimentar el mismo poder, la misma pasión, la misma intimidad con Dios que caracterizó a los primeros cristianos? Si tu respuesta es sí, entonces hoy puede ser tu día de Pentecostés personal. Hoy puedes ser lleno del Espíritu Santo de una manera fresca y poderosa. Hoy puedes comenzar a vivir la vida abundante que Cristo prometió. Pero esto requiere una entrega total, sin reservas. Requiere que pongas todo en el altar, tus planes, tus sueños, tus temores, tus limitaciones. Requiere que confíes en Dios completamente, aun cuando no puedas ver todo el camino. Requiere que estés dispuesto a ser usado por Dios de maneras que pueden estar fuera de tu zona de comodidad. Quizás te está llamando a compartir tu fe con ese vecino, compañero de trabajo o familiar que has estado evitando. Quizás te está llamando a servir en un ministerio que nunca habías considerado. Quizás te está llamando a dar un paso de fe financiera o vocacional que requiere confianza total en su provisión. Requiere que perdones a aquellos que te han herido, que ames a aquellos que te han rechazado, que bendigas a aquellos que te han maldecido. Requiere que vivas con la misma gracia y el mismo perdón que has recibido de Cristo. Requiere que seas valiente en medio del temor, fiel en medio de la oposición, esperanzado en medio de las circunstancias difíciles. Requiere que mantengas la perspectiva eterna cuando las presiones temporales amenacen con abrumarte.